brazos alrededor de mi esposa. ¡Nos está alcanzando! ¡Tengo miedo! Las capacidades físicas básicas intervienen dentro de la condición física de las personas. Desde un punto deportivo, las capacidades físicas básicas determinan la condición física del individuo y estas también lo van a orientar hacia alguna actividad física. Esta actividad física va a potencializar o desarrollar un potencial físico mediante el entrenamiento. Algunos autores mencionan que existen más clasificaciones, pero en general se utiliza la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad como capacidades físicas básicas, pero estas vienen englobadas o vienen con un proceso energético. Ahora, existen las coordinativas, estas también, pero estas vienen más que nada, vienen determinadas por el sistema nervioso central. Y las otras, pues son facilitadoras, que son como la flexibilidad y la reacción motriz simple. Las capacidades físicas básicas son 5. Entonces vemos la fuerza, que es la capacidad de vencer u oponerse a un peso o resistencia a través de una contracción de los músculos. La velocidad, que es una capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. La resistencia, que es la capacidad de mantener un esfuerzo. Y vemos la flexibilidad, que nos permite llevar un movimiento a su máxima amplitud. La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. También sabemos que los factores que determinan la velocidad, entre los más conocidos está la frecuencia y la amplitud y la relajación. Si lo vemos más deportivamente, pues vemos el factor muscular. Nos han estado hablando de fibras tipo 1, fibras tipo 2. Entonces, por ejemplo, las fibras tipo 1 son las rojas, y las fibras tipo 2 son las fibras de color blanca. Estas son rápidas y se gana más rápidamente hipertrofia. Dentro del factor nervioso, pues se refiere a la velocidad con la que se transfiere el estímulo. También sabemos que la velocidad, hay bastantes tipos de velocidades. Existe la velocidad de reacción, la gestual, la de aceleración, la velocidad máxima, la velocidad de resistencia, y cada una de estas tipos de velocidades va a llevar un método de entrenamiento diferente. El principal efecto que produce el entrenamiento de velocidad en nuestro organismo es la mejora del sistema nervioso. La transmisión de impulsos nerviosos se hace cada vez más rápida y más efectiva. La resistencia la podemos definir como una capacidad de aguantar un esfuerzo más o menos intenso durante el mayor tiempo posible, es decir, es la cualidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga, posibilitándonos de prolongar el ejercicio que estemos realizando. Algunos de los factores que son muy considerados es la deuda, el consumo, la capacidad y el soportar el oxígeno, y la otra es la eliminación del ácido láctico. Entonces la podemos ahora sí que separar o dividir en dos: la resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica es una capacidad de aguantar un esfuerzo de baja intensidad y de larga duración. Las pulsaciones de este tipo de ejercicio quedarían entre 140 y 160 pulsaciones por minuto, y existe un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. O sea, el
corazón y los pulmones están enviando el oxígeno necesario para obtener la energía exigida en ese ejercicio. Un ejemplo sería correr sin parar a un ritmo lento durante unos 20 o 30 minutos. Sin embargo, la resistencia anaeróbica sería una capacidad de aguantar un esfuerzo de mayor intensidad y como consecuencia de ello en menor duración. Estamos hablando de ejercicios que sobrepasan los 160 pulsaciones por minuto y existe un desequilibrio entre el aporte de consumo de oxígeno, es decir, el corazón y los pulmones están enviando menos oxígeno del que se está necesitando para obtener energía exigida por este ejercicio. Como consecuencia, sin suficiente oxígeno se tiene que obtener de energía de otras vías, produciendo ácido láctico y su acumulación produce fatiga y hace que nos sintamos como para ya acostarnos ya muy cansados. Ahora, tiene bastantes tipos de entrenamientos. En general se divide en básica tipo 1, básica tipo 2 y básica tipo 3. La básica tipo 1 pues te habla más que nada sobre la preparación de las personas. Es muy general. La resistencia básica tipo 2 es más específica al deporte y la básica número 3 ya te propone ejercicios adecuados para el tipo de competencia o lo tipo que estés haciendo ya es más específico. La fuerza es la capacidad del músculo de desarrollar tensión, con independencia del acortamiento del músculo o de que vaya o no movimiento. Entonces, para que un músculo realice una tensión o para desarrollar tensión tiene bastantes factores. Entre ellos está el factor nervioso, la sincronización de todas las fibras musculares y la coordinación que exista. ¿Cuántos tipos de fuerza se puede ver? En general se habla de acuerdo a su manifestación, a estática y dinámica. O sea, la estática no se ve movimiento, la fuerza dinámica pues se ve movimiento. Sin embargo, hay muchos estudios acerca de la fuerza y muchos autores la clasifican de acuerdo a cómo esté trabajando. Entonces, de acuerdo a su contracción muscular, de acuerdo a su aceleración o de acuerdo a la velocidad en la que él lo realice. Ahora, a grandes rasgos, hay fuerza máxima, hay fuerza explosiva y fuerza de resistencia. Entonces, así como veíamos la velocidad, hay diferentes de velocidad de aceleración máxima, también la fuerza lo tiene. Entonces, la fuerza máxima es el peso que podemos movilizar, por ejemplo, la halterofilia. La fuerza explosiva es la manifestación de fuerza de manera rápida, por ejemplo, un saltador de longitud, uno de triple. Y la fuerza resistencia es la capacidad de mantener la fuerza durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, algunos ciclistas o el Tour de France. La flexibilidad es el máximo grado de amplitud permitido por una articulación en función a su estructura y limitado por el aparato conjuntivo, o sea, ligamentos y tendones y los músculos. Entonces, habíamos visto algunos ángulos, algunos son sugeridos y otros son completamente normales. Sin embargo, encontramos algunos términos que se le parecen. Por ejemplo, la movilidad articular se refiere al movimiento de las articulaciones. La elasticidad se refiere hacia los músculos. Entonces, sabemos que los músculos trabajan a través de contracción y relajación, pero también tienen una capacidad de estos músculos de elasticidad para poder llegarnos a otorgar el movimiento. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, englobamos todos estos términos. Ahora, hay algunos factores que determinan el grado de flexibilidad. Uno es la herencia, otro es ligada hacia el sexo, las mujeres son más flexibles que los hombres. En la edad, esta capacidad va a ir disminuyendo a partir de que tú naces. Pero en el trabajo habitual, o sea, si tú la vas trabajando, esta capacidad se va a ir disminuyendo, pero
cada vez menos o va a ser menos evolutiva. En la hora del día, pues obviamente en el día somos un poco más flexibles que en la noche. Y dado pues ahora sí que por todo lo que tenga que ver con las articulaciones y con ligamentos y con tendones. Y la temperatura, esto también lo podemos ver en el calentamiento. Hay momentos del día en donde tenemos que calentar más porque hace frío y cuando hace calor pues calentamos un poquito menos. Entonces, también la forma de desarrollar esta flexibilidad, hay dos métodos, el activo y el pasivo. En el activo es generada por el sujeto, la persona, y la pasiva donde la ayudan. Entonces podemos ver ligas o podemos ver que otro compañero le apoye. Sin embargo, dentro de estos dos métodos hay dos muy sobresalientes, uno que es el stretching y el otro es el FNP, en la cual el FNP es más utilizado para la facilitación propioperceptiva y es más ayudada a lo que es las terapias de rehabilitación. Y pues el stretching es más utilizado en el entrenamiento, sin embargo, todas se pueden ir utilizando. Como sabemos, las capacidades físicas determinan la condición física del individuo, pero también lo orientan hacia alguna actividad y posibilitan el desarrollo de ese potencial físico mediante el entrenamiento. En la mayoría de los autores coinciden en que las capacidades físicas son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, no entrando en esta clasificación la coordinación, debido a que forma parte de las capacidades psicomotoras y coordinativas. Pero como todos sabemos, en cualquier acto motor que tú realices es el resultado de la participación conjunta de todas las capacidades que posee el individuo. Distintas circunstancias se dan en los fenómenos fisiológicos que respaldan estas capacidades, mientras que la fuerza, la resistencia y la velocidad y la flexibilidad recaen fundamentalmente en la acción muscular, en la metabólica y cardiovascular. La coordinación lo hace sobre procesos de control motor, o sea, es el sistema nervioso. Lo que quiere decir que no están perfectamente interrelacionadas y tampoco son inseparables. Llegamos a las preguntas del resumen: ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Entonces, estas son las respuestas que le van a enviar a su profesor, recordando que hoy va a venir un anexo, entonces tengan un poquito más de observación. Entonces, ¿qué son las capacidades físicas? Obviamente estamos hablando de las capacidades físicas básicas. Siguiente, ¿cuáles son las capacidades físicas? O sea, vas a poner el nombre de cada una de ellas. ¿Para qué sirven estas capacidades físicas? La función de cada capacidad física. La siguiente es: ¿cuántos tipos o clasificaciones de tal capacidad? Por ejemplo, pues te pongo, por ejemplo, la velocidad es una capacidad física, pero la velocidad a su vez se divide en velocidad de reacción, velocidad gestual, velocidad de aceleración, velocidad máxima y velocidad de resistencia. Entonces, vas a hacer una por cada una de las capacidades físicas. Ahora, menciona un ejercicio físico por cada capacidad física y estos ejercicios van a venir exactamente en el anexo. En el anexo son dos imágenes que van a para contestar esta pregunta de color rojito. La antepenúltima es: menciona un deporte por cada capacidad física donde predomine la capacidad. Entonces, ponemos un ejemplo: la halterofilia pues predomina la fuerza. Entonces ya te ayudé con una, tú vas a hacer las siguientes capacidades físicas. Estas son las últimas dos. La flexibilidad es lo mismo que la movilidad articular, si no y por qué. Y la siguiente es: menciona por qué la coordinación no forma parte de las capacidades físicas básicas. Esto es de acuerdo a la mayoría de las bibliografías que existen en deporte. Y las siguientes son los anexos para que las puedan contestar. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, envíenmelas. Buena tarde.